seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. Porque una buena salud hace parte de una buena vida. En el Café de la Mañana, temas de salud. Bueno, y ya estamos de regreso con nuestra programación aquí en el Café de la Mañana. Como hablábamos hace un minuto, ya nos estábamos preparando para iniciar en este tema tan especial con nuestro invitado que ya está con nosotros aquí en cabina. Al doctor Ricardo Toledo le damos la bienvenida y nos preparamos para escuchar hoy este tema tan importante de salud. Doctor Ricardo, bienvenido y cuéntenos cómo va a ser el tema de hoy. Muy buenos días, muchas gracias como siempre por la invitación y un placer estar aquí. Un saludo a las personas que nos están escuchando y que nos siguen. Pues hoy quería comentar algo que está un poquito de moda ahora en la ciudad porque hemos recibido varias consultas al respecto y quería como darles algunos puntos de manejo en casa, la gastroenteritis o diarreas, dolores estomacales asociados a vómitos y diarreas, que han habido bastante casos en las últimas 2 semanas. Eh, las gastroenteritis son infecciones del tracto gastrointestinal, casi siempre causadas por virus, pero también por otros microorganismos, por bacterias, por parásitos, por hongos o en algunos casos por intoxicaciones alimentarias. Y se ha aumentado un poco la incidencia en las últimas 2 semanas, por lo menos aquí en nuestra región. Y tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es, bueno, los microorganismos tienen a veces ciclos o tienen comportamientos epidémicos o brotes epidémicos por temporadas. Y cuando hay lluvias, así como se aumentan las infecciones respiratorias, también aumentan un poco las infecciones gastrointestinales. Tienden a afectar más a las edades extremas de la vida. Es decir, a los niños y especialmente menores de 5 años y especialmente menores de 2 años y a los mayores, adultos mayores, mayores de 60 años. Pero lo que hemos visto es que también se está afectando a la población en general, niños, jóvenes y adultos. Entonces han habido cuadros de vómitos, diarreas, dolor abdominal y es bueno saber cómo manejarlo en casa para no cometer algunos errores que se pueden suceder en los tratamientos que las personas toman en sus casas y que cómo se puede manejar. Obviamente, pues también buscando una ayuda, una asistencia médica si las cosas se complican o se ponen muy intensas. Como les mencionaba, la mayoría tienen que ver con problemas de ingesta de microorganismos, así que la manipulación y el manejo del agua es clave y es fundamental. En las comunidades donde no se dispone de un sistema adecuado de acueducto y de una disposición adecuada también de las excretas, es decir, de un sistema de alcantarillado, pues se pueden aumentar las posibilidades de infección gastrointestinal. Entonces, el manejo del agua es clave, la manipulación de los alimentos es importante y en la medida que tengamos fuentes potables de agua y saludables, pues vamos a disminuir la incidencia obviamente de infección gastrointestinal. Entonces, un punto importante es como tomar las medidas necesarias para potabilizar o para higienizar los alimentos, el agua y los alimentos que se consumen en casa. Más aún también por las lluvias, como les mencionaba, se cambian los ciclos de vida, por decir así, los microorganismos y también se pueden contaminar fuentes de agua que estaba tomando el acueducto, sea local, regional, municipal o la casa. Y eso va a conllevar a que haya una mayor posibilidad de infección gastrointestinal. ¿Cómo se manifiesta? Puede haber fiebre o no, dolor abdominal y vómitos o diarreas. Entre más pequeña es la persona o mayor edad tiene, es decir, en las edades extremas de la vida, la composición de agua del cuerpo es mayor y es más sensible entonces a las pérdidas de líquidos. ¿Cuál es el problema grande en las gastroenteritis? Que el cuerpo está perdiendo líquidos
que está perdiendo agua y que está perdiendo también unas sustancias que acompañan al agua en los diferentes compartimentos del cuerpo humano que se llaman electrolitos, y eso va a generar una serie de síntomas. Puede agravar el cuadro o puede presentar complicaciones abdominales. Entonces, aquí el punto clave es reponer los líquidos que el cuerpo está perdiendo, porque en la composición del cuerpo es muy importante la cantidad de agua que tenemos. Entonces, un niño pequeño es más sensible a esas pérdidas de agua y de electrolitos. Entonces, clave en la gastroenteritis es mantener la hidratación de la persona o del niño. Es muy importante. ¿Cómo se logra esto? Aumentando la ingesta de líquidos. Debido a las náuseas o a los vómitos que acompañan, hay que tener en cuenta que las cantidades de líquido que se le ofrece deben ser menores y se da es de manera más repetida. Es decir, ante un vómitos y diarreas sabemos que debemos tomar más líquido. De hecho, el cuerpo tiene mecanismos de compensación que va a hacer que el niño demande más agua, o sea, tenga sed. Ese es un signo de deshidratación, la sed. Por tanto, hay que ofrecerle más líquidos al cuerpo para la ingesta, pero no grandes cantidades, sino cantidades pequeñas de manera recurrente. La razón es que si se ingiere una gran cantidad de agua o de líquido o de suero o lo que esté buscando para rehidratarse, existe más posibilidad de que también exista vómito y sería mayor el síntoma. Entonces sería mejor para un estómago, para un intestino que está inflamado o infectado, recibir cantidades pequeñas de manera recurrente. Que cada 10, 20, 30 minutos se esté tomando una cantidad pequeña de líquido es mejor a que cada 1 o 2 horas se esté tomando 8, 9 o 10 onzas. Es lo recomendado. ¿Y qué líquidos dar? Siempre en diarreas y en vómitos se pierden agua y electrolitos. Entonces la composición de los sueros que venden, sueros comerciales que se pueden conseguir, pues tienen un aporte adecuado de lo que necesitaría. Puede que el sabor no sea tan agradable porque estos sueros tienen sal, que es sodio, y tienen también azúcar, pero muy poca, para que no empeore el cuadro de gastroenteritis. Entonces sería un componente muy importante de la rehidratación el suero oral y es lo que recomendamos. En casa, usted también puede preparar un suero oral. Los sueros orales se preparan con agua en casa, con un cereal o con un tubérculo que se cocina en el agua y se adiciona sal y azúcar. Se puede usar papa, yuca, plátano, arroz. Lo que más se ha usado es el arroz. Se tuestan 8 cucharadas de arroz, se adiciona 1 litro de agua, se deja hervir y esa agua como lechosa, como blanquecina que se forma, se deja reposar y sirve para tomar así o para preparar en ella cualquier bebida que se le vaya a dar al niño. La ideal es que los sueros orales un día vengan como en arroz, en agua de arroz, porque disminuye, por decirlo así, la duración de la diarrea. Entonces hay que aumentar la ingesta de líquidos. Eso es importantísimo y entre más pequeño, menor. La leche también se puede consumir. Los niños casi siempre toman leche, los menores de 2 años, y especialmente leche materna, que es la recomendable. Entonces, si un niño tiene diarrea, no suspenda la leche. Y aquí ya estamos hablando de algunos errores que se cometen frecuentemente. Cuando un niño tiene fiebre o tiene diarrea, con alguna frecuencia uno escucha que recomiendan que le suspenda la leche. Y la leche es un alimento, pero también es un líquido para hidratar. Tiene una composición adecuada y va a servir para hidratar a un paciente. Obviamente, como les decía, no en grandes cantidades o grandes volúmenes, sino volúmenes pequeños de manera repetida. Y si él tolera la leche, está con leche materna, especialmente menores de 1 año, seguirle la leche. Y si ya es mayor de 6 meses y está consumiendo alimentación complementaria, el suero oral, el agua, jugos, pero no azucarados, y ojalá guayaba, pera o manzana, caldos con carne o con pollo, le va a aumentar el aporte de líquidos al niño y lo va a mantener hidratado. Y eso es fundamental, como les decía, la hidratación es clave. Manejar los síntomas, y los síntomas más incómodos son el vómito, el dolor abdominal y a veces la fiebre. Entonces, lo que casi siempre recomendamos es acetaminofén para manejo del malestar general y la fiebre. Y hay medicamentos para controlar el vómito. Y respecto al vómito, yo quiero comentarles algo. Cuando una persona está en ayuno o está con vómitos, se van a producir ciertas sustancias en la sangre que se llaman cuerpos cetónicos, porque se cambia como la fuente de energía que normalmente recibía el cuerpo debido a la enfermedad o debido al ayuno.
Y esos cuerpos cetónicos inducen el vómito. Entonces a veces mantener al niño hidratado es muy importante para evitar que entre en vómitos. Pero en algunas ocasiones, a pesar de esto, o no tolera la vía oral, no se puede rehidratar por vía oral y entonces sigue con más vómito. Es como si se formara un círculo vicioso, que el niño se deshidrata, produce cuerpos cetónicos, los cuales le inducen vómito y a su vez este vómito le va a producir más deshidratación. Si uno pudiera cortar ese ciclo sería formidable y maravilloso. Una manera es dándole líquidos en pequeña cantidad de manera repetida y la otra es usar medicamentos, pero hay que tener cuidado con el uso de medicamentos para el vómito, especialmente en niños porque tienen efectos adversos. Entonces tendrían que ser prescritos por personal de salud. Usados a las dosis adecuadas, de la manera adecuada, pues son efectivos y ayudan. Una vez ya como teniendo al paciente hidratado y controlando el vómito, lo otro que se recomienda es mantener la nutrición lo más parecido a lo normal posible. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la persona en la medida que lo tolere puede consumir alimentos. ¿Pero qué alimentos? Alimentos líquidos, blandos o suaves. Porque si usted tiene una infección o una inflamación intestinal o gastrointestinal y pone alimentos muy grasosos, muy condimentados o muy pesados, pues el síntoma se puede agravar y la persona de pronto no mejora tan rápido como quisiera. Entonces, en caso de niños, y hablo como pediatra, lo que recomiendo es dele más líquidos, sea en forma de leche, suero oral, agua, caldos o jugos. ¿Y qué alimentos no? Alimentos que aumenten el tránsito intestinal o que, entre comillas, produzcan algo de irritación gástrica o intestinal. Bebidas muy azucaradas, y aquí voy a hablar de una de las costumbres que es a veces hidratar con bebidas gaseosas o con jugos de estos industriales, lo cual es totalmente inadecuado para un estómago, para un intestino inflamado. Entonces, las bebidas industriales mejor no, las bebidas gaseosas no. Usar mucho azúcar en las presentaciones o a veces preparan también coladas, no se recomienda. Sustancias azucaradas, la gelatina u otro tipo de sustancias que tengan bastante contenido azucarado no se recomienda y la razón es que entre más osmolaridad es como la presión que ejercen las moléculas que están disueltas en el agua. Para ponerlo de una manera muy clara, si yo tengo un jugo muy concentrado, digo que es muy osmolar. Y si tengo un jugo muy aguado, digo que es poco osmolar. Entonces la osmolaridad mide es qué tantos solutos hay en esa agua que yo le estoy administrando. Entonces, cuando usted adiciona mucho azúcar, por ejemplo, en las preparaciones, o como de las bebidas gaseosas o los jugos industriales, eso tiene una osmolaridad muy alta y eso va a hacer que el intestino secrete más agua a la luz intestinal y la diarrea puede empeorar. Y todo aquello que aumente además el tránsito intestinal. Entonces, si es un jugo muy azucarado o una fruta que es muy ácida o cítrica, eso puede aumentar el tránsito intestinal. Entonces, justamente los cítricos, naranja, mandarina, limón, o los ácidos, lulo, maracuyá, fresa, mora, no son recomendables para hidratación. Tampoco las bebidas muy azucaradas, como les mencionaba. Y de las que usamos tradicionalmente o caseramente, la agua de panela, el chocolate o las coladas no se recomiendan en caso de diarrea. Mire que las bebidas tienden a ser más bien con cierta osmolaridad, con una cantidad limitada de azúcar, de pronto no tan agradables al paladar, pero necesarias y funcionan muy bien para lo que tiene el paciente. Entonces esos son los errores que a veces se tienden a cometer más. Hacer dietas muy abundantes, con alimentos inapropiados en el caso de la gastroenteritis, y en cantidades a veces aumentadas que van a inducir incluso más vómito. No se debe suspender entonces la alimentación. No se debe suspender la leche si el niño está tomando leche. Debe aumentarse el aporte de líquidos y mantener la nutrición lo más cercana a la normalidad, con alimentos, como les decía, líquidos o blandos. Porque si uno se basa también solo en suero oral y agua, el paciente empieza a tener una pérdida de nutrientes, de proteínas especialmente, y eso va a repercutir en las defensas del cuerpo a la diarrea o a lo que le está causando la gastroenteritis. Entonces uno debe mantener la nutrición también en la medida de lo posible y apenas el niño ya pueda volver a su nutrición o a su alimentación complementaria normal, pues hacerlo, teniendo cuidado de los alimentos, como les mencionaba, que tienden a causar mayor aceleración del tránsito gastrointestinal o que son un poco pesados. Si alguien está con vómito y diarrea, pensar en dar un alimento muy grasoso, una comida muy
con bastantes salsas, muy elaborada o preparada o muy copiosa, muy abundante, pues no es recomendable. Siempre en estos casos, alimentación en cantidades pequeñas de manera fraccionada, sobre todo líquidos para mantenerse hidratado. Aún así, en algunos casos van a necesitar de ayuda en un servicio de urgencias o una atención médica porque se puede deshidratar el niño y el vómito que tiene no le compensa la cantidad de líquidos que está perdiendo. Y en esos casos tendríamos que recurrir a medicamentos o al uso de la hidratación incluso por vía intravenosa, que es cuando ya los niños llegan un poco deshidratados y toca canalizar una vena periférica y colocar unos líquidos que entran a la vena y rehidratan el cuerpo, y allí empieza mucho de la mejoría del niño. Esas son como las complicaciones que se pueden presentar. Una deshidratación, un vómito tan persistente que lleva a deshidratación. ¿Y qué es un vómito persistente o una diarrea muy alta en un niño? En general, en niños menores de 5 años, más de 4 diarreas o 4 vómitos en un periodo de 4 horas significa que es un síntoma muy importante, es decir, más de una vez por hora. Pero puede medir en 4 horas o en 6 horas. Si un niño vomita más de 6 veces en un periodo de 6 horas o tiene más de 6 deposiciones en 6 horas, tiene un mayor riesgo, entre más pequeño sea, de deshidratarse. ¿Cómo se manifiesta la deshidratación? Deshidratar es sacar líquido. Cuando tú coges algo y lo secas o lo pones al sol y se reseca, lo ves falto de líquido. Entonces pierde la turgencia, pierde la humedad. Los niños deshidratados tienen una piel que se arruga muy fácil, los ojos se hunden, la boca se pone seca, la saliva se pone como espesa, no lloran. Y un síntoma para nosotros importante es que dejan de orinar. Cuando uno le pregunta casi siempre a los acompañantes de niños con diarrea y vómito a qué horas orinó la última vez. Si no ha orinado en las últimas 6 horas, uno dice, bueno, muy posiblemente ya está deshidratado, y por eso lo que hace el riñón es restringir la producción de orina para conservar líquido en el cuerpo. Eso es un mecanismo de compensación. Entonces, si está orinando, uno piensa que está hidratado, y cuando ya pasan varias horas sin orinar, uno dice el niño ya está en deshidratación. La primera vía de rehidratación siempre va a ser la oral, es decir, si el niño puede tomar o la niña puede tomar líquidos, hágalo por vía oral en casa, con líquidos como les mencionaba, juguitos como guayaba, pera, manzana, suero oral, leche, caldos, agua. Evite ese otro tipo de bebidas que les mencionaba, hágalo de manera repetida y vigilar que no tenga vómito, porque ese sí es un síntoma que pone en aprietos a la familia, porque si uno intenta dar cosas tomadas pero el niño está vomitando o la niña está vomitando, pues es mejor consultar por el riesgo de deshidratación. Y eso sería como en términos generales el manejo que uno haría. Las gastroenteritis tienen un tiempo normal de duración. Se llaman agudas cuando duran entre menos de 7 a 10 días. Bueno, igual 7 días es mucho, diría uno, eso es bastante tiempo, y sí es bastante tiempo, pero muchas infecciones gastrointestinales tardan ese tiempo en recuperarse, y algunas duran más de 10 días, y ya hablamos de diarrea prolongada. No usar ciertos productos que ofrecen con regularidad, a veces en las farmacias o por consejos de vecinos o familiares, como son los antidiarreicos, medicamentos que actúan a nivel de la luz intestinal, disminuyendo el peristaltismo, lo cual en caso de infecciones puede hacer que permanezca o persista la infección. Entonces no se recomiendan antidiarreicos, no se recomienda autoformularse con medicamentos para el vómito, no se recomienda de rutinas antibióticos o antiparasitarios, es lo que llamamos antimicrobianos, porque muchas de las gastroenteritis no necesitan antibiótico ni antiparasitario. Hay que hacer como un análisis de la situación del paciente, de sus condiciones de vida, y así poder saber si está presentando o no una infección que necesite un antibiótico. Por ejemplo, un síntoma relativamente común que le hace pensar a usted que necesita o que puede necesitar un antibiótico o un antimicrobiano en casos de diarreas es que la deposición sea con sangre o con pus. Si la deposición es con secreción como purulenta o bastante moco y sangre o pintas de sangre, puede hacer pensar en la necesidad de un antimicrobiano, pero no necesariamente, porque algunos virus también pueden producir deposiciones con moco y con sangre. Pero ese es un signo que se llama también signos de alarma. Signos de alarma como deshidratación, vómito y diarrea frecuente, como les mencionaba, más de 1 por hora por un periodo de 4 a 6 horas, deposiciones con moco o con sangre o con pus,
O un niño que está postrado, o sea, demasiado decaído, que como decimos nosotros no se puede ni levantar, no se mueve, está muy quietico. Esos son signos de alarma y eso casi siempre se acompaña de hospitalización o de por lo menos una atención en urgencias, con una atención en urgencias para decidir si puede volver a casa o no. Los errores más comunes que se cometen son el uso de antimicrobianos, que no sé, debería ser. El uso de antidiarreicos, que está proscrito, o sea, contraindicado en caso de diarrea. Antidiarreicos son medicamentos que frenan supuestamente la diarrea, pero están generando una complicación intestinal. El uso de alimentación inadecuada, sea por bebidas muy azucaradas o dietas inapropiadas o cantidades muy voluminosas por cada ingesta al niño, lo cual le va a inducir o le puede inducir más vómito o más síntomas. También el uso de probióticos que se ha puesto de moda. Los probióticos son microorganismos vivos que hacen parte de la flora que tenemos, o en la flora humana normal, y que tienen muchísimas funciones en las defensas, en el funcionamiento de los órganos, en el metabolismo de las personas, en fin, hoy estamos en medicina en el boom de los probióticos y eso también ha llegado a las farmacias y eso también ha llegado a las familias. Probióticos entonces se ofrecen a gran cantidad para diarreas. La verdad, en caso de diarreas prolongadas o diarreas asociadas al uso de antibiótico, su utilidad en diarrea aguda es restringida y la mejoría que logran es menos de un día de enfermedad si uno lo quisiera, y no se han visto que el uso de probióticos evite que el niño o la niña se hospitalice o evite complicaciones asociadas a la diarrea. Por tanto, se volvió más una estrategia comercial de impulsar su uso de manera indiscriminada en diarreas, pero científica o probadamente no hay algo que diga en toda diarrea aguda es una diarrea de menos de 7 días de duración, use probióticos. Pero casi siempre uno en la consulta cuando ve niños con diarrea, ellos ya llegan tomando probióticos, porque es parte de lo que se les ofrece en el arsenal. Las personas ven a los chicos enfermos y dicen, bueno, ¿yo qué hago para que se mejore? Y terminan dándole una cosa, dándole otra. Y mire, muchas veces es saber manejar en casa la hidratación, la alimentación, qué medicamentos usar en caso de fiebre, dolor o malestar, y cuando yo alarmarme o saber que hay un signo para ir a emergencias o buscar una cita prioritaria, que eran los casos que les mencionaba. Y culturalmente aquí también hay otro error relativamente común, que es pensar que muchas de estas gastroenteritis tienen un origen en un órgano supuesto que existe en el abdomen que se llama el cuajo, y que entonces cuando los niños tienen diarrea es porque tuvieron un susto o se cayeron o les pegaron o se asustaron y se descuajó, y entonces le atribuyen, eso es una explicación más cultural y tradicional, pero no tiene pues ningún acervo científico, ninguna cuestión comprobada, y entonces los mandan a sobar. Y si usted tiene su barriguita dolorida o inflamada y lo soban, pues le pueden aumentar los síntomas. En algunas pocas ocasiones sí han habido complicaciones por las sobadas. Entonces van donde un empírico y lo soban y le amarran incluso a veces el abdomen o lo fajan, por decirlo así, con unos trapos. Y con alguna frecuencia uno ve niños que llegan a urgencias deshidrataditos o con gastroenteritis, pero que ya han sido sobados o fajados por alguien en casa o con algún vecino o con algún empírico que lo está practicando. Y pues curiosamente algunas personas tienen en sus anécdotas, y de pronto usted que escucha ahorita va a decir, sí, eso fue cierto porque alguna vez tuve un niño así y no me le daban con el chiste y nada, y me lo llevé y lo sobé y se curó, se sanó. No fue sino que lo sobaran y, mejor dicho, eso fue santo remedio. Pues ahí pueden haber sucedido muchas cosas desde el punto de vista médico, yo estoy hablando. Las gastroenteritis tienen un tiempo de duración y pueden autolimitarse. Y también uno como creyente sabe que existe un mundo espiritual, y entonces personas acuden a muchos tipos de cosas buscando sanidad, y pueden obtener su resultado o su petición. El problema es quién hizo la obra o bajo qué obras hizo. Nosotros como creyentes lo que recomendamos siempre, como lo dice el Salmo 30, versículo 2, es: Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Es orar. Al margen de todas estas consideraciones médicas que he hecho, no menosprecie el poder de la oración. Dele siempre la prioridad. Casi siempre usted tiene un dolor y busca un medicamento, o tiene una enfermedad y busca el médico. Y si no funciona el medicamento ni el médico, busca a Dios. Y lo que nosotros como creyentes debiéramos hacer es lo contrario. Orar para pedir a Dios primero sanidad,
pero también es sabiduría para las decisiones que voy a tomar a lo largo de la enfermedad. En la Biblia hay bastantes ejemplos de personas que fueron sanas cuando Dios las sanó, cuando Dios puso su mano sobre ellas, pero muchas veces también usando de alguna sustancia o de de algún producto para que se viera esa sanidad. De hecho, los medicamentos, algunos provienen de fuentes naturales. ¿Quién creó la naturaleza o quién creó las plantas para que de allí obtuviéramos productos para la sanidad? Pues el Señor. Entonces, Dios puede dar dirección. Y como siempre, pues tener conocimiento de lo que sucede en el caso de una gastroenteritis no tiene nada que ver con que yo no crea en Dios y viceversa. Con que crea en Dios no tiene que ver que entonces yo hago lo que quiera con mi cuerpo, con mi salud o hago cualquier medida terapéutica y pues Dios me tiene que curar o Dios me tiene que sanar. Es decir, que lo que hoy podemos ver es que una cosa complementa a otra. Dios ha permitido el conocimiento médico y ese es el que intento transmitirle a través de estas charlas, de estos consejos, de estos programas radiales que tenemos, estos programas por la red, pero Dios finalmente tiene el poder para hacerlo de una manera sobrenatural. Es cierto, uno no ve tantas sanidades sobrenaturales como quisiera ver o como de pronto pensaría que Dios lo pudiera hacer. Pero vuelvo y le repito, una cosa no excluye la otra. Y no quiere decir que yo le estoy apostando aquí al médico y le apuesto a Dios también. El que me cure, a ese lo voy a... No. Quiere decir que el médico tiene un conocimiento científico, probado, también limitado, como personas que somos. Pero Dios tiene un poder sobrenatural para hacer aquello que el hombre no puede hacer. Y Dios lo puede hacer de una manera o de otra manera. Finalmente la ciencia la ha puesto Dios al conocimiento del ser humano. Dios ha permitido que los seres humanos conozcamos cosas médicas, cosas científicas, para poder ayudar a la humanidad, para poder servir con nuestra profesión o con nuestras recomendaciones. Pero aún así las personas pueden decir sí o no, o lo tomo o lo dejo, como en el caso que les comento de los cuajos y la famosa descuajadura y las sobadas y todo esto. A veces eso lo que hace es retrasar la atención médica y a veces lo que hace es poner la confianza en ciertos procedimientos, personas o rituales y excluye lo que Dios nos ha permitido conocer. Me acuerdo ahora que en la palabra dice que Dios le ha permitido al hombre conocer lo que es de conocer, explorar tanto hacia arriba las estrellas o los astros, aunque no sé qué tanto nos convenga eso, como para hacia abajo los microorganismos, hacia el mundo de la biología microscópica o molecular. Eso es lo que nos ha permitido conocer Dios. Pero lo que le es oculto del mundo espiritual, pues no. Y entonces también aquí yo quiero mencionarlo porque pues también he escuchado de personas que rezan, pero no rezos de orar a Dios, sino de rezos por rezanderos, por teguas, santeros, brujos. Y pues no, porque eso sí ofende a Dios, en verdad. Eso lo prohíbe el Señor, primero que todo, pero ofende, dice que es algo muy ofensivo para él, porque es como buscar el Dios que me cure, buscar el Dios que me haga, buscar el genio de la lámpara de Aladino, el que me solucione el problema, a ese adoraré. Y entonces también uno ve aquí eso, personas que van donde Julano, que porque él reza o él ora, pero vuelvo y le digo, no rezos, sino de búsqueda espiritual en el lugar donde no debiera buscar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque, vuelvo y le digo, puede que obtenga sus resultados, o sea, puede que se sane, pero el problema es con quién se comprometió usted o con quién se enredó usted en este proceso. Entonces, así como menciono cosas inadecuadas que se hacen en cuanto al usar indiscriminadamente probióticos, antibióticos, antidiarreicos, el dar bebidas inadecuadas, alimentación inadecuada, también acudir a la fuente que no debe acudir. Es una recomendación que les quiero hacer en este momento y poner más bien todo en manos del Señor, que Él muchas veces lo dirige a uno hacia qué lugar ir, dónde quién consultar, qué tipo de ayuda buscar, dónde buscar ayuda, qué creer y qué no creer. Y en redes sociales, por ejemplo, se promocionan muchos remedios para la diarrea. Algunos serán efectivos, otros no. Muchos no tienen pruebas o estudios, pero las personas acuden a ellos. Esto era lo que les quería como comentar el día de hoy, muy a propósito de las gastroenteritis que están como de moda, que están como en aumento en frecuencia en las últimas 2 semanas, y qué tipo de cositas hacer y qué cosas no hacer. Como siempre les agradezco mucho su atención y estaremos atentos a si tienen alguna duda, pregunta o algo que les podamos colaborar o ayudar o resolver, con mucho gusto lo haría. Que Dios les bendiga y muchas gracias como siempre aquí por la invitación a Radio Auténtica. Estás escuchando El Café de la Mañana.
Bueno, qué tema tan interesante. Yo les dije desde el comienzo del programa que no se lo fueran a perder porque cada vez el café de la mañana está muchísimo más y más interesante. Este tema da para varios capítulos, para una saga, diría yo, porque es muy interesante los puntos que ha tocado el doctor en cuanto en qué ponemos nuestra fe, ¿no? En qué es lo que creemos cuando estamos enfermitos. Y mucha gente, eso es cierto, busca, son santeros, buscan personas que hacen sus rezos y esto, y piensan que porque tienen una estampillita ahí o porque dicen que creen en Dios, entonces ya eso está bien, y esa persona es la que va a tener la cura y le da menjurgues y unos bebedizos y unas cosas ahí, pero entonces como todos van y es un sitio público y no se ve nada extraño por fuera de esas casas y eso, piensan que está bien, que es un consultorio médico, que es común y corriente, pero resulta que no y debemos tener mucho cuidado exactamente cuando buscamos ese Aladino, ¿no? Cuando subamos la lámpara de Aladino, a quién estamos realmente nosotros adorando y en qué estamos poniendo nuestra fe. Así es que yo creo que de esta enseñanza de hoy vamos a tener también otros cuantos episodios por ahí para que podamos profundizar y prestarle atención a este tema. Porque sí es lamentable que personas que conocen del Señor, conocen de la palabra, a veces por desespero, por influencia, porque es que otros familiares lo hacen, porque es que nadie se va a dar cuenta, y terminan cayendo y yendo también a buscar en otros lugares esa sanidad y se olvidan en realidad pues que el más poderoso, el más grande Dios es el que tiene la sanidad y la vida y la muerte en sus manos. Entonces, sí tengamos cuidado de a veces cuando estamos con esos dolores de estómago, corremos a tomar cantidad de cosas que pues tampoco son tan buenas, ¿no? No sé cuántos de ustedes se automedican, por ejemplo, me duele aquí, me duele allá. No, yo me voy para la droguería y allá me van a decir que voy a... No, mi abuelita siempre tomaba tal cosa, yo también me lo voy a tomar. No, me duele aquí. Ay, sí, mi mamá también siempre tomaba tal cosa cuando le dolía y entonces vamos a tomar de eso. Y resulta que, bueno, a veces no es tan así y puede que nos estemos causando un daño mayor sin saberlo, porque, bueno, sabemos que nosotros los latinos, especialmente también aquí en Colombia, somos como de muchos remedios caseros, ¿no? Lo que decimos remedios caseros. Pues uno no dice que no vayan a funcionar porque a veces, pues cuando tenemos, por ejemplo, una gripe fuerte y todo, uno toma, por ejemplo, aguapanela caliente con limón. Sí, eso es como ya es como una tradición, pero bueno, yo digo que es efectiva y son productos naturales, son productos en realidad sanos y no estamos pues rezando el agua de panela, ni estamos rezando el limón, ni echándole pues menjurgues, ni azotándolos con una rama, azotando el limón para que entonces suelte sus prodigios y todo el asunto y nos sane, ¿no? No estamos haciendo nada de eso, sino que simplemente estamos tomando algo caliente, algo rico, para poder sentirnos mejor, no sea que ya vayan a condenar la agua de panela con limón o algo así, no, 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 eso se puede todavía, sino que el tema está bien interesante porque es que una cosa es eso y otra cosa ya es uno depositar la fe, aparte de la fe, el dinero en otras, como en santerías y en cosas de menjurgues y en ramitas y en baños prodigiosos y todo ese tipo de cosas. Porque, vea, cuando yo vivía en Bogotá, que estuve un tiempo viviendo en Bogotá, casas de santeros, que los cuales ellos se hacen pasar por médicos, dicen que son doctores y que el Señor a ellos les da un don para sanar, pero son santeros. Y con esa historia recaudan mucha gente. Eso, las filas daban hasta las 2 manzanas, la gente haciendo fila para poder ser tratada por ese doctor, pero que es un santero. Y su fe está en eso, pero uno les decía, bueno, pero esta persona no es de Dios, esta persona es un santero, ¿ustedes por qué están así? Muchos contestaban, no, 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 él no es un santero, él es un tocado por el Señor, él tiene el don, él tiene el prodigio, él ha sanado mucha gente, él esto, él aquello. Y nada, ¿por qué? Porque el hombre también hacía rezos, también hacía oraciones,
Entonces la gente cuando lo escuchaba con oraciones y que invocaba el nombre del Señor y esto, entonces no decía, no, él es de Dios, pero vea cómo ora, no, pero no, mire esa cara de santo que tiene, no, imposible. Y así la gente va y va engañada, aparte de eso, a dejar su dinero y todo para poder ser tratados por un hombre, pensando que no, que esto es de Dios, esto es de Dios. Y resulta que no. Nosotros, si ya estamos en la palabra, sabemos diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios y no dejarnos seducir por ese tipo de situaciones tan delicadas. Así es que bueno, estén muy pendientes del café de la mañana porque estos temas van a continuar y ya llegamos a la recta final, ¿no? Ya estamos despidiéndonos del programa. Quien estuvo con ustedes, Marisol Hernández. No se despeguen porque la programación continúa aquí en Radio Auténtica. Que adelgazas mi gordura. Hasta este momento, el café de la mañana. Disfrútelo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Solo aquí. En Radio Auténtica, 1080 AM.